Hola chicos, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Bueno chicos, ¿cómo amanecen? Espero que muy bien. Gracias por acompañarme. ¿Verdad? ¿Qué están haciendo ahora? Cuéntenme cómo van. Chicos, me informan por favor si lo están viendo ahí. Si se ve claramente la... ¿Verdad? Que se vea. Ok. Miren amigos, traigo un proyecto súper sencillo. Evidentemente, miren, es un proyecto sencillo, pero muy lindo. Vamos a hacer este amigurumi pequeño, ¿sí? Es un conito de helado, miren. Vamos a ocupar muy poco material. Vamos a ocupar hilo macramé, 2 colores. Para la crema y el conito, ¿verdad? Verde y chocolate. O un café clarito, ¿verdad? Usted puede elegir el color que quiera para la crema. Puedes elegir, qué sé yo, un amarillo, un rosa, el color que usted prefiera, listo. Y el color, este sí es el color que vamos a ocupar para el cono, ¿bien? Vamos a ocupar colores así, hilo crochet para hacer las chispitas, ¿verdad? Maroul, AB, bienvenida, muchísimas gracias. Vamos a ocupar también ojitos de seguridad de 6 milímetros con su respectiva pletina. Vamos a ocupar una agujita, punta roma. Vamos a ocupar un marcador de puntos. Vamos a ocupar también nuestra tijera, por supuesto, y un crochet de 2.5 milímetros. ¿Sí? Crochet de 2.5 milímetros. Esos son todos los materiales que vamos a ocupar. Listo. Vamos a empezar haciendo la crema. Vamos a empezar a hacer la crema. La fibra, no se olviden de la fibra. Un poquito de fibra, ¿sí? Relleno. Eso es todo lo que vamos a ocupar para elaborar nuestro cono. Listo, vayan preparando sus materiales. Son muy pocos, es muy poco lo que vamos a ocupar. Entonces voy a empezar formando un anillo mágico con el color verde. Bien, usted con el color de su preferencia. Entonces voy a hacer un anillo mágico y voy a montar 8 puntos bajos, ¿verdad? Entonces ingreso. Vamos a formar el anillo mágico. Recuerden, un anillito mágico. Y vamos a montar 8 puntos. Bien. Entonces siempre picando en el centro. Y vamos a formar los 8 puntos bajos. Llevo 1. Llevo 2. 3. 4. 5. 6. 7 y 8 puntos bajos en todo el centro de nuestro anillo mágico, ¿verdad? Miren, anillo mágico y 8 puntos bajos. Ahora voy a cerrar el anillo jalando la hebra corta. Tiro de esta hebra y la cierro, ¿verdad? Y ahí formamos nuestro anillo mágico con 8 puntos bajos. Listo. Vuelta número 2. Vamos a tejer 2 puntos en cada uno de los puntos disponibles. Repito, vamos a tejer 2 puntadas en cada uno de los puntos que tenemos. Entonces, 1, de una vez lo marcan, para eso es el ganchito. Vamos a marcar ese primer punto. Y hacemos ahí otro punto bajo. Ahí hacemos otro punto bajo. ¿Sí? Entonces, en cada uno de los puntos voy a ir tejiendo 2 veces. Y de una vez vamos arrastrando esta hebra, la vamos ocultando dentro del tejido. En cada uno de los puntos, repito, vamos a tejer un aumento. Recuerden que los aumentos son tejer 2 puntos en un mismo espacio. Voy a tejer 2 puntadas en cada uno de los puntos disponibles, ¿verdad?
Entonces aquí voy tejiendo, aumento sobre cada punto y vamos perdiendo esta hebrita dentro del tejido, ¿verdad? Bien, entonces así vamos tejiendo hasta completar la ronda. Cabe aclarar que yo no voy a cerrar vueltas, repito, voy a trabajar en espiral sin cerrar vueltas, listo. Vamos a trabajar en espiral sin cerrar vueltas. Bien, entonces llegamos al último punto y ahí vamos a tejer exactamente 2 puntadas más, ¿verdad? Y contamos, antes de seguir avanzando, ustedes van a contar sus puntos. Debemos tener 18 puntos. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Perdón, 16 puntos, 16. Porque empezamos con 8. Anillo mágico de 8 puntos. 16, bien. Quitamos el seguro, ¿verdad? Quitamos el seguro. Y empezamos la ronda número 3 con un punto. Un puntico. Lo vamos a marcar, por favor, lo marcan. Y seguido, en el siguiente punto voy a tejer 2 puntadas. Es decir, un aumento. Ahí está, 1 y 2. Tenemos el aumento. Entonces esto lo voy a repetir alrededor. Un punto, un aumento. ¿Sí? Un punto. Carmen Lozano, bienvenida, buenos días, ¿cómo está? Un punto, pasamos al siguiente, un aumento. Y así me voy a ir yendo un punto y voy perdiendo la hebra, ¿verdad? Dentro del tejido. Bueno, hasta donde más les dé. Si no quieren arrastrarlo más, lo dejan a un lado, lo apartan. Ya después cortamos, ¿sí? De una vez vamos a cortar esta hebra para que no nos moleste, ¿verdad? Entonces estamos haciendo un punto, un aumento, vuelta número 3. Entonces ahí tejemos un aumento, pasamos al siguiente espacio, uno solo. Aquí sí se teje tomando la cadenita completa, recuerden. Pasamos al siguiente espacio, un aumento. Un punto normal, pasamos al siguiente espacio o punto, un aumento. Pasamos al siguiente, uno solo. Pasamos al siguiente, un aumento, ¿verdad? Un punto. Pasamos al siguiente, un aumento. Bien, entonces nos quedan 2 puntos. En el primero tejemos uno solo y en el que sigue un aumento. ¿Sí? Ahí tejemos un aumento. Bien. Entonces, si ustedes cuentan, deben tener 24 puntos. 1, 2, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24. Perfecto. Bien, entonces ya hicimos la tercera vuelta, ¿cierto? Entonces son 24 puntos. Voy a tejer cuatro rondas, 4 rondas sin aumentar. Listo, entonces vamos a quitar el seguro. Es decir, de la 4, 5, 6 y 7, vuelta 4, 5, 6 y 7, vamos a tejer los mismos 24 puntos. Entonces empezamos. Punto y así sucesivamente con agarrando toda la cadenita y marcan el primer punto, por favor. Voy a poner el segurito acá que me indica el comienzo de la cuarta vuelta, ¿verdad? Entonces voy a tejer los mismos 24 puntos. ¿Sí? Seguimos tejiendo y vamos a tejer los mismos 24 puntos. Los mismos 24 puntitos los tejemos, ¿listo? Mire. Los mismos 24 puntos hasta dar la vuelta. Esto hace que el tejido se levante, ¿listo? Recuerden que empezamos por la crema del helado, ¿verdad? Mire. El conito, mire. Mire, entonces seguimos tejiendo hasta completar la ronda, ¿listo? Ya no se hacen aumentos.
A partir de esta vuelta, que es la número 4, no se tejen aumentos. ¿Listo? Se tejen todos los puntos normales. Punto sobre punto. Ya saben entonces que el color de la crema, ¿sí?, del helado, pues usted lo elige. Good SGG, bienvenido o bienvenida, ¿cómo está? Chicos, vamos a compartir este directo, regálenme un me gusta. Vamos a compartirlo, por favor. Estamos finalizando la primera ronda con los mismos 24 puntos. Estamos haciendo un conito. Vamos a hacer este amigurumi, mira, Lo estamos tejiendo, ¿verdad? Bien, finalizamos la vuelta número 4. Seguimos, pasamos directamente a la vuelta número 5 con los mismos 24 puntos. Recuerden, vuelta 4, 5, 6 y 7 se tejen los mismos 24 puntos, ¿verdad? Yo aquí empecé a tejer los mismos 24 puntos. Bien. La idea es que esto se encoque, ¿verdad? Miren, va tomando su forma de se encoque. La idea es que se vaya formando el conito, ¿verdad? Empezamos por la parte de la crema. Este amigurumi yo lo empiezo así, pero hay muchos estilos de conos, ¿verdad? Más grandes, con doble capa, triple capa, pero estamos empezando por el más básico, ¿verdad? Para que ustedes lo aprendan a hacer también, si desean, ¿verdad? Vuelta 4, 5, 6 y 7, los mismos 24 puntos, no lo olviden. Bien, culminamos la vuelta número 2, hacemos la tercera, igual los mismos 24 puntos. Los mismos 24 puntos. Si a lo mejor ustedes no tienen ojitos de seguridad, que son estos, ¿verdad? Este accesorio, usted puede bordarlos, ¿verdad? Lo puede bordar también, en caso tal de que no tenga sus ojitos de seguridad. Recuerden que estoy trabajando con mi crochet del 2.5, ¿verdad? Este es un crochet de 2.5 milímetros y estoy trabajando con hilo macramé. Pero usted lo puede hacer con otro estambre, abuelita, sinfonía, una lanita gruesa, ¿verdad? Ya chenil también, usted lo puede hacer con chenil. Con el material que usted tenga a la mano, listo. Eso es lo bueno, que es un tejido que se hace con lo que tenemos en casa. Puede ser un estambre también, un hilito, lo que tengan realmente, listo. Lo que tengan. Lo que tengan en casa. Estamos en la tercera vuelta, o sea, perdón, estamos en la cuarta, a ver, 4, 5, 6. Estamos en la sexta vuelta. De la 4 a las 4, 5, 6, 7, tejemos los mismos 24 puntos, ¿verdad? Tejemos los mismos 24 puntos. Aquí hacemos, digámoslo así, la sexta vuelta. Estamos en la sexta vuelta con los mismos 24 puntos. Bien, miren que ahí ya se va encocando, se va formando nuestro conito. Ok, vamos a pasar entonces a hacer la séptima vuelta. Entonces ahí empecé a hacer la séptima vuelta con los mismos 24 puntos, ¿verdad? Los mismos 24 puntos. Listo. Igual, punto sobre punto, listo. Punto sobre punto. Esto es punto bajo, agarrando la cadenita completa. Cabe aclarar que estamos agarrando la cadenita completa. Punto sobre punto. Bien. Entonces, miren, ya hemos culminado la vuelta 7. Vamos a empezar a formar la vuelta 8. En la vuelta 8 ustedes van a tejer agarrando solamente la hebra delantera, ¿sí? Vamos a agarrar la hebra de adelante.
Vamos a hacer lo siguiente, miren. Entonces, en la vuelta número 8, ¿sí? Recuerden que aquí tenemos unas hebras. El punto está compuesto por dos cadenitas o por dos hebras, la de adelante y la de atrás. Solamente para formar esta vuelta número 8 vamos a agarrar las hebras de adelante, ¿sí? Entonces ahí vamos a empezar a hacer, miren, en ese primer punto hago un punto bajo. Punto bajo. Luego hacemos un punto medio alto. Repito, hicimos un punto bajo agarrando solamente la hebra de adelante. En ese mismo punto tejemos punto medio alto. Recuerden que el medio punto alto se hace enlazando el crochet, agarrando una lazada con el crochet. Nos vamos al mismo punto y ahí formamos el punto medio alto, ¿sí? Punto medio alto. Y hacemos después un punto alto o una vareta, ¿verdad? Ahí mismo. Punto alto, miren. En el mismo punto, miren, en el mismo punto estoy trabajando bien. Entonces nos devolvemos con medio punto alto y luego hacemos un punto bajo. Pasamos al siguiente punto y hacemos un punto deslizado, ¿sí? Pasamos entonces directamente al siguiente punto y hacemos, agarrando solamente la hebra de adelante, recuerden, el mismo proceso que es punto bajo, punto medio alto, luego un punto alto, ¿verdad? Luego hacemos un punto medio alto en el mismo espacio, recuerden, y un punto bajo. Un punto bajo. Listo. Pasamos directamente al siguiente punto y hacemos un punto deslizado, agarrando solamente las hebras que están adelante. Esto lo repito mucho para que no van a agarrar la cadena completa. No se agarra la cadena completa. Solo las hebritas que están adelante, ¿cierto? Esta, así alrededor. Listo. Pasamos directamente al siguiente espacio, al siguiente punto, hacemos un punto bajo, luego punto medio alto, luego un punto alto, punto medio alto para regresarnos y un punto bajo, ¿verdad? En el mismo espacio, ¿sí? Esto hace que quede este efecto así. Entonces, esto es lo que necesitamos. Pasamos directamente al siguiente punto agarrando solamente la hebra de adelante. Yo hago mucho énfasis en esto para que no me van a agarrar la cadenita completa, ¿va? Ahí hacemos un punto deslizado. Pasamos directamente al siguiente punto y hacemos punto bajo, punto medio alto, punto alto, o vareta o macizo. Y luego me regreso nuevamente con punto medio alto, y un punto bajo, ¿verdad? Pasamos directamente al siguiente punto con punto deslizado, ¿sí? Pasamos directamente al siguiente punto y hacemos punto bajo. Se repite exactamente esto, ¿verdad? Lo repetimos, punto bajo, punto medio alto, punto alto. En el mismo punto de base, recuerden, punto alto, ¿sí? Y luego me regreso nuevamente con punto medio alto y un punto bajo. Pasamos entonces al siguiente punto solamente agarrando la hebra que está adelante y ahí formamos un punto deslizado, ¿sí? Pasamos directamente al siguiente punto, hebra de adelante, y empezamos con punto bajo, punto medio alto, punto alto, luego un punto medio alto nuevamente y un punto bajo, ¿verdad? En el mismo punto, recuerden. Lo estamos haciendo sobre un mismo orificio.
Pasamos al siguiente punto agarrando la hebra que está adelante y hacemos un punto deslizado, ¿verdad? Pasamos entonces directamente al siguiente punto y repetimos el mismo procedimiento, los mismos puntos. Empiezo con punto bajo, luego hacemos un punto medio alto, recuerden, enganchamos el crochet con una lazada, vamos al punto y hacemos un punto medio alto, ¿sí? Está. Recuerden que el punto medio alto se hace de la siguiente manera, por si alguien no lo sabe tejer, cargamos el crochet, nos vamos al punto y traemos lazada. Tengo 3 cadenitas sobre el crochet, ¿verdad? Voy a tomar este hilo y lo voy a deslizar por todas esas cadenitas, así formamos el punto medio alto, mírenlo. Luego, para hacer un punto alto, hacemos exactamente lo mismo y nos vamos al mismo espacio y formamos un punto alto, ¿verdad? Punto alto. Y nuevamente me regreso con punto medio alto y finalizo con punto bajo, ¿sí? Pasamos entonces directamente al siguiente punto, agarrando la hebra delantera. Se dan cuenta que las demás, las hebras que quedan adelante, están aquí. Estas las vamos a ocupar para hacer la costura, ¿verdad? O para levantar los puntos y formar el cono. Pasamos directamente entonces al siguiente punto con punto deslizado. Pasamos al siguiente punto con punto bajo. Y ahí mismo hago punto bajo, luego punto medio alto, un punto alto. Luego me regreso nuevamente con punto medio alto y luego un punto bajo en el mismo orificio, ¿verdad? Punto bajo. Bien, pasamos directamente al siguiente punto con punto deslizado, agarrando hebra delantera nomás. Y pasamos directamente al siguiente punto con punto bajo, punto medio alto, luego punto alto, ¿sí? O vareta o macizo. Luego me regreso nuevamente en efecto espejo con punto medio alto y un punto bajo para culminar, ¿verdad? Ahí. Entramos directamente al siguiente punto, hebra de adelante, y ahí formamos el punto deslizado, ¿verdad? Un punto deslizado. Entramos directamente al siguiente espacio y formamos un punto bajo, luego un punto medio alto, luego un punto alto. Ustedes saben que esto lo podemos ocupar, estas figuritas las podemos ocupar para llaveros o para lo que nosotros queramos, ¿verdad? O para regalarlo. Un punto alto, luego punto medio alto y un punto bajo. Pasamos directamente al siguiente espacio con punto deslizado. Pasamos directamente al siguiente espacio con punto bajo. Y ahí mismo en ese punto formamos el punto medio alto o la media vareta, ¿verdad? Una vareta o punto alto. Luego me regreso nuevamente con punto medio alto y luego un punto bajo. Pasamos directamente al siguiente punto y hago 10 puntos deslizados. Todo agarrando solamente las hebras de adelante, listo, para esta vuelta, ¿verdad? Pasamos directamente al siguiente punto, mírenlo acá, hebra de adelante, y ahí formamos el punto bajo, ¿verdad? Y ahí mismo hacemos punto medio alto, punto alto, y me regreso nuevamente con medio punto alto y un punto bajo. Bien, entonces hemos terminado esta pieza. ¿Qué pasa? Yo voy a cortar, ¿sí? Vamos a cortar, vamos a dejar aproximadamente 10 centímetros de hilo de estambre. Vamos a sacar, miren. ¿Cierto? Entonces formamos los piquitos. ¿Qué pasa? Yo no puedo dejar esto así. Yo tengo que, vamos a quitar este seguro de una vez. Lo voy a ocupar aquí. Tenemos el conito, la crema, ¿verdad? Lo que va encima del cono. Entonces vamos a enhebrarlo. Para eso es la aguja, punta roma o una aguja estambrera, lanera. Miren, presten mucha atención. Entonces, miren, yo voy a dejar este punto de por medio, no lo voy a tocar.
Miren cómo terminé. ¿Sí? A ver, se me enfoca mejor la cámara. Entonces este punto no lo vamos a tocar, ¿verdad? Pasamos directamente al siguiente, ingreso. Y hago esto, miren. Jalamos un poco. Y entramos por donde salió el hilo, ¿verdad? Mírenlo acá. Miren dónde sale el hilo, mírenlo. A ver. Pero se ve ahí. Miren el hilo por donde sale, ¿verdad? Entonces por ahí voy a ingresar la aguja, ¿verdad? Voy a enganchar y voy a agarrar esa cadenita y la que está adentro, ¿sí? Este puntico está muy apretadito, ahí ya lo agarro, mire. ¿Sí ven? Así. Y ahí voy a ingreso el hilo. ¿Y qué vamos a hacer? Estamos simulando como una cadenita, miren. Miren cómo queda de limpio el cierre, ¿sí ven? Por eso me gusta hacerlo así porque el cierre queda limpio, ¿verdad? Entonces esa hebra la vamos a dejar en la parte interna. Yo les recomiendo que quede debajo de esta cadenita. ¿Verdad? Ahí. Y este hilo lo vamos a dejar ahí por ahora, ¿verdad? Ok, yo les recomiendo que de una vez pongan sus ojos, ¿listo? Sus ojos de seguridad. Entonces los ojos de seguridad los vamos a poner en la vuelta, exactamente en la vuelta 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En la vuelta número 4. Vuelta 1, vuelta 2, vuelta 3 y vuelta 4. En esta línea vamos a poner los ojos, ¿verdad? Entonces yo voy a abrir un orificio. Voy a poner mi ojito. Así, ¿cierto? Ok, vamos a poner el siguiente con 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos de separación. Entonces cuentan 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Vuelven a abrir un orificio acá. Con el crochet se ayudan. Y ponen su ojo. ¿Sí? Así. Bien. Ok. Esto es opcional, repito. Esto de poner los ojos a esta separación es opcional. Si usted lo quiere más separado, lo puede poner más separado. Si lo quiere más junto, lo puede poner más junto, claramente. Esto lo dejo a criterio de cada uno. Damos vuelta al tejido. Esto sí es, ponemos la pletina, los seguros. Ok, se empujan. Ponemos la otra pletina o el seguro. Pónganlo fuerte, por favor, para que no se les vaya a soltar. Ustedes, que no quede tampoco tan sueltico. Ustedes van mirando, ¿cierto? Miren cómo quedan de lindo los ojos ahí. ¿Ok? El tema de los ojos también es realmente opcional. Si usted no quiere poner ojos, no ponga. Puede hacer un bordadito y ya. Pero no lo podemos dejar así. Evidentemente, si yo dejo esto así, se me puede soltar. Quemamos. Vamos a utilizar nuestro encendedor. No lo mencioné al comienzo, pero sí es muy importante tener su encendedor a la mano. Listo. Quemamos. Cuidado de quemar el tejido. Esto se hace en cuestión de segundos. Esto es rapidito. Y de una vez aplastan, ¿cierto? Así. Simplemente queman y con el mismo encendedor van a aplastar, ¿verdad? Y ya, miren que esto queda segurísimo y queda bien bonito, queda muy prolijo, ¿verdad? Lo mismo hacemos con el otro. Pasamos el encendedor a fuego bajo, medio bajo, ¿verdad? Dejamos unos segundos y pasa. Y ponen así. Lo están viendo, miren qué fácil es. Señora, apaga el equipo, abuela. Apago el equipo.
Apague el equipo, abuela. Bueno, bueno. Sí, mami, ya voy para allá. Bueno, vaya pues, chao. Sí, sí, tranquila. Sí, sí, tranquila, vaya. Bueno, entonces ahí están los seguros, mire. Ahí están los seguros. ¿Sí ven? Con esto es muy importante quemarlos, ¿verdad? Chicos, voltea nuevamente el tejido y ya está. Yo el bordado lo voy a hacer de último, listo. El bordado, le voy a hacer unas expresiones a esto. Bien, ya tenemos listos nuestros ojos. Entonces vamos a hacer cambio de color, ¿va? Son las 11:27. Es conmigo, ok. Chicos, vamos a contar. Yo aquí tengo que tener 24. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ok. Listo. Entonces vamos a pasar a hacer cambio de color. Listo. Entonces esta sería la vuelta número 8. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 5, 6, 7. En la vuelta 8. Listo. En la vuelta 8 vamos a vamos a hacer el cambio de color. Bien, entonces miren, usted va a levantar esta hebra. Esto lo repito mucho para que no haya confusión. Recuerden que en la vuelta anterior dejamos estas hebras disponibles porque de ahí vamos a hacer el cambio de color. Vamos a hacer el cono, ¿verdad? En sí vamos a formar el cono. Entonces ustedes ingresan de esta manera. Van a tomar por favor su color, el color que ustedes hayan elegido. Si quieren un cono más oscuro, pues eligen un chocolate más oscuro, ¿verdad? Pero a mí me gusta este, simulando la galleta, ¿verdad? Entonces usted toma el crochet, el hilo macramé, esto es macramé, vas a ingresar en una de las hebras, así como lo están observando en pantalla, simplemente levantas esa hebrita, las hebritas que quedan ahí disponibles, que dejamos disponibles, y entonces vamos a enganchar, ¿cierto? Vamos a enganchar el nuevo color. Yo hago esto, mire, y lo saco, ¿verdad? Por ahí. Entonces, ¿qué hago? Levanto una cadena, ¿sí? Levanto una cadena y ahí mismo voy a formar un punto bajo, ¿verdad? En ese mismo punto, mírenlo, en esa misma hebra, ahí formamos un punto bajo, ¿sí? Punto bajo. Entonces vamos a enganchar, vamos a asegurar bien con las hebritas que dejamos acá, recuerden, la hebra verde y la hebra chocolate que está por aquí, la de la galleta, voy a hacer un nudito. Esto hace que el tejido, estas hebras queden aseguradas, ¿sí? Yo no puedo seguir avanzando hasta que no anude esto. Vuelvo y repito el proceso, chicos. Sé que de pronto ustedes quieren una explicación completa, ¿verdad? Pero esta es la forma en que yo lo hago. ¿Listo? Vamos a levantar la primera hebra. Miren el hilo verde que dejamos. Esto es muy importante que lo dejen porque de ahí vamos a asegurar. ¿Listo? Entonces usted ingresa, tomas el nuevo color y lo pasas por ahí, ¿verdad? Lo pasas por ahí, por esa cadenita. La cadenita que levantamos, no muy largo, no lo dejen tan largo, tampoco tan corto, aproximadamente 6 o 7 centímetros, es más que suficiente. Suben una cadena o tejen una cadena ahí mismo, mírenlo. Y ahí mismo hacen un punto bajo, ¿verdad? Hacemos un punto bajo en ese mismo punto, en esa misma hebra que levantamos. Pero yo no puedo dejar esto así, debo asegurar esta hebra corta con el hilo verde, ¿verdad? Entre esta y esta hebra vamos a asegurar. Bien, entonces ahí yo hago el nudito. No se preocupen que esto no se va a notar, esto queda en la parte interna de nuestro tejido, no pasa absolutamente nada. Entonces ahí ajustamos ahí 1 y 2 nudos. Procura que esté bien sujeto, listo. Un nudo doble bien sujeto. Ahí está. Seguimos tejiendo. Hola Luis Fernando, bienvenido. Ahí me disculpan por la presentación de mis uñas. Me las corté demasiado. Es que eso es lo que estaba mirando. Miren que yo no me las como, me las corté demasiado esta mañana. No me gusta tenerlas tan largas, ¿sí? ¿Cómo está Luis Fernando? Bienvenido. Entonces ahí vamos a pasar sobre cada hebra. Vamos a ir tejiendo un punto bajo, ¿verdad? Sobre cada hebra que dejamos disponible. Perdón, si de pronto se me desenfoca.
sobre las hebritas que ustedes ven acá, ahí solamente se va a tejer un solo punto, ¿verdad? Un punto bajo. Y esto lo voy a repetir alrededor, es decir, tengo que tener 24 puntos, ¿verdad? Hay 24 hebras, por lo tanto debo tener 24 puntos, mire. ¿Cierto? Mire. 24 puntos. Miren qué lindo va quedando. Me parece que queda muy bonito. Es un detalle que ustedes pueden hacer también para vender. Ustedes pueden tejer varios de estos y venderlos, ¿sí? La idea es generar emprendimiento, venderlo. O bueno, si no quieren para venderlo, pues ustedes lo pueden hacer como detalle también. Esto ya usted elige, ya usted toma la decisión de qué hacer con su tejido, ¿verdad? Con su proyecto. Yo por lo menos los hago para enseñar y para vender. Entonces ahí estamos haciendo sobre cada punto disponible un punto bajo, ¿verdad? Un punto bajo. Entonces yo trabajo en espiral, por lo tanto, no voy a cerrar vuelta. No voy a cerrar vuelta. Miren, yo sigo tejiendo con el mismo hilo chocolate, que es el color de mi galleta, del cono, pues. Entonces, he elegido este tono. Si usted quiere elegir un tono más clarito, adelante. Elija un color más claro. Puede ser este crema también. Le va muy bien. Y el color de la crema también lo puede elegir. Puede elegir un rosado, puede elegir un amarillo, ya usted elige el color, listo. Entonces, miren que ya vamos llegando al final de la vuelta, número 8, ¿cierto? Debo tener 24, ahí siento que me falta un punto, voy a contarlos. A ver, entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23. Ok, efectivamente me falta un punto que es este. Aquí está, 24. Bien. Ok, entonces pasamos entonces a la siguiente vuelta. Ok, chico, muchas gracias. Luis Fernando, muchísimas gracias por acompañarme. Sigue por ahí, Luis Fernando. Yo les recomiendo que esta hebra la ingresen también, esta hebra verde, ¿verdad? La pasemos a la parte interna de nuestro tejido para que no quede visible, ¿ok? Ahí. Ya saben que no cerramos vueltas. Entro directamente al primer punto, mírenlo acá, agarrando la cadenita completa, ¿cierto? Entonces, en esta vuelta, en la vuelta 9, vamos a empezar a hacer, a ver, creo que son las disminuciones. Dos puntos bajos, una disminución. Ok, entonces en esta vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución. 7. Entonces en esta vuelta es 2 puntos bajos. ¿Sí? Hacen 2 puntos bajos. Miren que yo directamente entré al primer punto sin cerrar vuelta y hago 2 puntos bajos. Recomendación, procuren que el apretadito para que no queden espacios. Miren, entonces tejo 2 puntos bajos a disminución. ¿Cómo se teje la disminución? Recuerden, chicos, para quienes han tejido amigurumis, esto es muy fácil, ¿verdad? Pero para quienes no, van a agarrar la primer hebra del primer punto, van a agarrar la segunda hebra del segundo punto. Bueno, tomamos 2 puntos, ¿verdad? Solamente las hebras delanteras. Vuelvo y repito. Vamos a empezar a hacer la primera disminución. He tejido 2 puntos normales. Yo les recomiendo que marquen ese primer punto, ¿verdad? Para saber cómo va la secuencia. Listo, vamos a marcar. Bien. Y empezamos. Hacemos 2 puntos, una disminución. ¿Sí? Disminución. Agarrando los 2 primeros puntos y hago el punto bajo. Nuevamente 2 puntos, agarrando la cadenita completa. Aquí sí se hace. Cuando tejemos los puntos se teje con la cadena completa. Listo. Entonces 2 puntos, otra disminución. Recuerden, la disminución se trabaja sobre 2 puntos. El primer punto, hebra de adelante, y el siguiente punto, hebra de adelante. Agarramos con el hilo, lo pasamos, deslizamos y ahí formamos la disminución, mírenla. Y esta misma secuencia de 2 puntos, una disminución, la vamos a repetir hasta tener un total de
18 puntos, ¿listo? 16 puntos, perdón. 16 puntos, recuerden. 1, 2. 2 puntos, luego sigue la disminución, recuerden, disminución. Disminución, ¿sí? 2 puntos, disminución. Bien, ahí está la disminución y así sucesivamente me voy a ir yendo alrededor. 2 puntos normales, una disminución. Alejandro sigue por ahí, perdón, Luis sigue por ahí, disminución. Luego 2 puntos. Dos puntos, otra disminución, ¿verdad? 2 puntos, disminución. 2 puntos. Y me quedan 2 puntos que es precisamente donde voy a hacer la última disminución de esta vuelta, ¿verdad? Disminución. Ahí está. Debemos tener 16 puntos, perdón, 16. Van a contar los puntos antes de avanzar. De una vez van a ingresar esos hilos que queden por dentro, ¿verdad? Y vamos a contar los puntos para saber cuántos tengo. ¿Dónde está el gancho? Es 1, entonces serían 2, 4. ¿Lo estás haciendo, Luis? Cuéntame cómo vas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Tengo 18 puntos. Esta vuelta queda de 18, perdón. Quedan 18 puntos. 18 puntos. Ahora voy a tejer 4 vueltas. Tengo 18, amigos, que perdón, son 18. Cuenten por favor y deben tener 18 puntos. Vamos a hacer 4 vueltas con los mismos 18 puntos, ¿verdad? Entonces usted quita el seguro y vas a empezar, ¿sí? Yo estoy trabajando el punto B, pero usted lo puede hacer en punto falso X también, ¿listo? 2. Entonces marcamos el primer punto. Es muy importante que marquen, por favor, el primer punto. Quiero ver el resultado tuyo. ¿Me lo puedes pasar, por favor, para publicarlo, Luis? Por favor, quiero ver tu tejido, tu amigurumi también, para publicarlo, ¿verdad? Publicarlo en la red social, en Facebook o en Instagram. Entonces, tejemos 4 rondas después de haber hecho esta disminución, 2 puntos, una disminución, 2 puntos, una disminución. Cuenten, por favor, deben tener 18 puntos. Entonces, en la siguiente vuelta, que es la que acabo de empezar, van a tejer 4 rondas con los mismos 18 puntos. ¿Listo? Entonces aquí vamos a tejer los mismos 18 puntos, ¿verdad? Me pueden encontrar en Facebook, Luis Fernando, como Tejiendo con Andrés Rodas. Por favor, espero su publicación, su foto para poderla publicar y etiquetarlo, por supuesto. Seguimos tejiendo, mire. O quien lo esté haciendo también, si aparte de Luis alguien más lo está haciendo, pues mandan las fotos, por favor, a mi página, por Messenger, por supuesto. Son 4 rondas con los mismos 18 puntos, ¿va? Estamos apenas en la primera. Yo he optado por un punto que es súper básico, el punto B, pero hay otro punto que es el punto falso X, ¿verdad? Incluso el verdadero también, a crochet. Miren cómo nos va quedando la figurita. Vamos a hacerle un bordado también, le vamos a hacer bordado de chispitas y los rasgos faciales, ¿verdad? A nuestro amigurumi. Entonces aquí ya vamos culminando la vuelta, la primera vuelta de las 4 que tenemos que hacer. No sé si Luis está notando qué vuelta es esta. ¿Me podría decir, por favor, qué vuelta es? No lo recuerdo, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la 9, la 10, la 11. Entonces, de la 11, 12, 13 y 14. No sé si él alcanzó a notar, yo no lo alcancé a notar, pero bueno. Yo voy a asumir que es la 11. Yo estoy contando, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta que hicimos es la octava, luego novena, 10 y 11, ¿sí?
Entonces, lo que es 11, 12, 13 y 14 son puntos bajos, punto sobre punto. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a hacer la 12, también 18 puntos. ¿Sí? 18 puntos, los mismos 18 puntos. Agarrando la cadenita completa, amigos. Agarrando la cadena completa. Es un proyecto que se teje aparentemente muy rápido, ¿sí? Porque es una pieza pequeña, pero es muy bonito, ¿sí? Yo siento que queda muy bonito. Queda bonito. Bien. Es un cono, se supone que es un cono de helado, ¿verdad? Pero yo lo hice así, con verde. Es un helado de limón, con chispitas. Va a llevar chispitas también. Un helado de limón con chispitas. ¿Qué les parece, chicos? Ustedes lo pueden hacer en otros colores como lo está haciendo Luis Fernando, ¿verdad? Él también lo está haciendo en un tono diferente. Amarillo y beige, perfecto. Queda también muy lindo así. Yo inicialmente pensaba hacerlo así, pero dije no, me gusta más el verde, ¿sí? Vamos a hacerlo con verde. Entonces, vamos a hacerlo así. El de él es de maracuyá, el helado de maracuyá. Bueno, vamos a empezar entonces la vuelta número 13, 11, 12, 13. Exacto, la vuelta número, la decimotercer vuelta o la 13 más bien igual. Los mismos 18 puntos. ¿Sí? Los mismos 18 puntos. Se lo puede hacer con estambre abuelita, con sinfonía, en mi caso macramé también. Todavía no podemos rellenar, listo. Yo les digo cuándo vamos a rellenar nuestra figurita. Luis, ¿sigues por ahí? Luis Fernando, ¿estás por ahí? Bueno, seguimos. Creo que se me fue Luis Fernando. Seguimos entonces tejiendo la vuelta 13. Y recuerden que nos queda por hacer una más, que es tejido recto. No, todavía no hacemos las disminuciones. O sea, la próxima disminución no la hacemos todavía. Voy recién vuelta 11. Ah, ok, no te preocupes, igual aquí no hay afán, ¿verdad? La idea es hacerlo, ¿verdad? Gracias Luis por estar haciéndolo también, le agradezco mucho eso. Ok, 11, 12, 13, la vuelta 14, pasamos entonces a la vuelta número 14 con los mismos 18 puntos. Bien, usted va acomodando, ustedes cuando rellenen, yo les voy a explicar para que quede bien rellenito el tejido, ¿verdad? Quede bien rellenito. Entonces, ronda número 14 igual, 18 puntos. Bien chicos, estamos en la vuelta número 14, recuerden, los mismos 18 puntos. ¿Ok? Entonces vamos a mirar, porque yo estoy utilizando un patrón, ¿verdad? Estoy utilizando un patrón, pero ese patrón le hice una pequeña corrección, ¿sí? Porque pues el patrón que tengo no tiene ojos, no lleva eso, ¿verdad? No lleva ese detalle. Yo aquí lo estoy personalizando, mejor dicho, lo estoy personalizando. Entonces esa es la vuelta 14. Punto, una disminución. Ok, un punto, una disminución. Ya. Entonces empezamos. Ok, vamos a empezar la vuelta número 15, repito, ronda número 15 con un punto, ¿verdad? Un punto, una disminución. Recuerden la disminución, cómo se teje, agarrando dos puntos,
Hice un punto, una disminución. La disminución se hace sobre 2 puntos, ¿verdad? La disminución se hace o se trabaja sobre 2 puntos, ¿verdad? Pasamos o atravesamos esas dos argollas y cerramos nuevamente. Ahí está la primera disminución. Hice un punto, una disminución. De una vez voy a marcar el primer punto que hice en esta nueva vuelta, en la vuelta número 15, para saber dónde me empecé. Listo. Yo empecé aquí donde tengo el marcador. Bien. Ahí está, un punto, una disminución. Nuevamente, un punto y una disminución. ¿Sí? Disminución. Y así voy a irme alrededor. Un punto. Y pasamos a los dos siguientes puntos y hago la disminución. Bien, disminución. Y así hasta completar la ronda. Listo. La vuelta número 15, un punto. Y luego pasamos a los dos siguientes puntos y hacemos la disminución. Disminución. Un punto. Una disminución. Disminución. Un punto. Procuren que los puntos no queden tan holgaditos, ¿verdad? Un punto, la disminución, un punto. Y miren, pasamos a hacer la última disminución. Me quedan 2 puntos, mírenlos. ¿Sí? Antes de llegar al marcador. Entonces yo tomo esos 2 puntos por la hebra de adelante. ¿Cómo vas con ese amigurumi, mi querido Luis Fernando? Espero ya estés por acá o cerquita, en la vuelta por lo menos 13. Disminución. ¿Va? Miren, entonces ahora es momento de rellenar. En la vuelta, antes de empezar la vuelta 16, yo les recomiendo que rellenen, por favor. Vamos a rellenar, ¿listo? Con nuestra fibra. Vellón. Con nuestro vellón. Y vamos a ir rellenando, ¿verdad? Usted se va a ayudar del crochet o de un palito o algo. Vamos a usar un palito o otro crochet para ir rellenando. Es decir, para ir acomodando o compactando el relleno por dentro, ¿verdad? Yo lo voy empujando con el crochet y seguimos con un palito, con un tubito, con lo que tengan listo. Vamos a rellenar. Antes de empezar la vuelta 16 se hace este procedimiento, ¿verdad? Porque en la siguiente vuelta se hacen disminuciones en todos los puntos, ¿sí? ¿Cuántos puntos tengo que tener acá? Debo tener 18. 12, perdón, debo tener 12 puntos. 12 puntos. Aquí, antes de empezar la vuelta 16, usted va a contar y debe tener los mismos 12 puntos que les acabo de indicar. ¿Listo? Los mismos 12 puntos que les acabo de indicar. Siguen rellenando, por favor, sigan. Hasta que ustedes sientan, tampoco podemos sobrepasarnos con el relleno. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el amigurumi va a quedar muy... Ustedes van a... O sea, el amigurumi, entre usted lo rellene demasiado, cuando usted lo rellena tanto, 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 va a quedar muy... Sí, no queda, estéticamente no queda bien. Sin embargo, usted se va a dar cuenta, vas a empujar hasta arriba, vas a llevar el relleno hasta todos los rinconcitos de la parte de la crema, ¿verdad? Usted va a darle la forma, ¿listo? Bienvenidos, ¿qué hacen, chicos? ¿Cómo les parece la clase de hoy? Muy fácil y muy bonito, ¿verdad? Es un tejido muy bonito. Miren, yo sigo compactando hasta más o menos me voy dando cuenta hasta dónde, ¿sí? Ok, por ahora sí. Lo voy a dejar así, bien. Si usted considera que puede poner más, ponga más relleno sin sobresaturar el tejido. Listo, ya. Vuelta 16. Vamos a empezar la vuelta 16 con las disminuciones. Otra vuelta de disminución. Entonces vamos a empezar. Miren, ahí está el marcador y voy a empezar. Disminución. Por favor, contemos. Vamos a contar. No se me puede pasar. Debo tener los mismos 12 puntos. Listo. Debo tener 12 puntos. Donde está el gancho es un punto. Entonces usted cuenta 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Perfecto. Tengo mis 12 puntos. Ahora vamos a hacer la disminución. La siguiente disminución.
Voy a hacer disminución, empiezo. Quito el seguro. ¿Sí? Quito el seguro. Y empezamos. Disminución. Recuerden, chicos, van a tomar 2 puntos. El primero, hebra de adelante, y el que le sigue, ¿verdad? La misma hebra de adelante, así. Y ahí voy a empezar a hacer la primer disminución. Entonces, agarro el hilo y atravieso esas 2 cadenitas, 1 y 2. Y vuelvo y cierro, agarro hilo y cierro. Atravieso esas 2 cadenitas que me quedaron. Este punto quedó cruzado, ¿sí ven? Muy importante que no quede cruzado. Ok. Vuelvo y repito, disminución. ¿Sí? Ok, entonces aquí es disminución. 1 y 2 puntos. ¿Sí? Con el mismo hilo atravieso las 2 primeras cadenas. Ahí está. Y vuelvo y agarro y atravieso esas 2 cadenas que me quedan, ¿verdad? Y así voy a hacer. Voy a hacer, mejor dicho, voy a hacer, a ver, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 disminuciones, ¿cierto? Disminución y así, disminución. O sea, estoy haciendo disminución tras disminución seguida, ¿listo? Disminución. Ok, yo no puse el marcador, ¿verdad? Ok, esta fue mi primer disminución. Entonces aquí voy a marcar. ¿Cómo vas, Luis? Porque no sé nada de ti. ¿Dónde estás, Luis? Ok. Miren, yo considero que ahí puedo rellenar un poquito más, ¿sí? Un poquito más. Este conito me quedó así, miren qué bonito queda, va quedando. Antes de terminar de cerrarlo por completo, por favor, rellenen hasta donde más les dé, ¿verdad? Si usted considera que es mucho relleno, creo que Luis se me fue, no sé. Ya no está haciendo el amigurumi. Pensé que lo estabas haciendo, amigo, pero bueno, creo que no estás. Voy a cerrarlo aquí. Voy a poner ahí el relleno. Ahí está. ¿Sí? Ya, creo que ahí es suficiente. Bien. Entonces recuerden que estamos haciendo disminución tras disminución seguida, ¿verdad? Como tengo 12 puntos y estoy haciendo 6 disminuciones, voy a terminar con 6 puntos. Ay, ¿qué pasó aquí? Ok, déjame ver. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, aparentemente ahí. ¿Sí? Hasta ahí. Déjenme checar algo. Voy a soltar esta vuelta de disminución. Bien. Voy a contar los puntos antes de asegurarme. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tengo 13 puntos. No sé, aquí me faltó una disminución, chicos. Un punto o aquí. Sobre este y sobre este debo hacer una disminución. ¿Sí? Deben tener 12 puntos. Deben tener, repito, 12 puntos. Disminución. Ahora sí voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Me queda una última disminución. Entonces un punto y otra disminución. Ahora sí debo contar nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfecto. Tengo los 12. Ahora vamos a hacer disminución seguida. Una disminución tras disminución. Primer disminución de esta vuelta. Disminución. Ponemos el seguro de una vez para saber que ahí empezamos las disminuciones. Paso a los 2 siguientes puntos y hago otra disminución. ¿Verdad? Disminución. Retrocediste el video. Ok, Luis Fernando. Y así pensé que te me habías ido. Disminución. Qué bueno que lo estés haciendo. Para mí es muy importante que lo esté haciendo, ¿verdad? Otra disminución. ¿Sí? Son disminuciones seguidas, chicos. No se confundan. Esta es la última vuelta de hecho de disminución.
¿va? Disminución. Ok, me quedan los dos últimos puntos exactamente y ahí voy a trabajar la última disminución, ¿verdad? La última disminución. ¿Sí? Es decir, he hecho 6 disminuciones seguidas, ¿va? 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Quitamos el seguro. Ya, listo. Vamos a sacar entonces, vamos a dejar una hebra aproximadamente de 10 centímetros, como mucho. Miren, yo el último punto lo he tejido normal, la última disminución y saco, miren. ¿Sí? Ahí está, miren. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a perder este hilo, vamos a cerrar completamente ese anillo, ¿verdad? Lo vamos a cerrar con nuestra aguja lanera. Saluditos, Katiana, bienvenida. ¿Cómo vas con la elaboración de mis proyectos? Cuéntame, ¿los has estado haciendo o has estado mirando? Mi página, mi canal. Enhebramos. Enhebramos aquí, miren. Enhebramos. ¿Y qué vamos a hacer? Miren, entonces vamos a agarrar solamente las hebras que están afuera, punto sobre punto, miren. Las hebras que están afuera para ir cerrando, ¿verdad? Entonces voy a ir agarrando hebra sobre hebra, ¿verdad? Así. Para cerrar ese anillo que queda ahí, que por cierto estéticamente no es muy bonito que digamos, pero por eso cerramos de esta manera. Es muy rápido, miren, es muy fácil. Y el último punto, miren. Voy a fruncir, ¿sí? Para terminarlo de cerrar. Entonces yo jalo, miren cómo queda cerradito, ¿sí? Y ahí tenemos listo nuestro conito. Esta hebra es muy importante perderla dentro del tejido. Entonces yo voy a hacer una lazada para hacer un nudito. Este nudo me asegura, ¿verdad? Evidentemente esta hebra no la puedo dejar ahí. Yo debo ingresarla por el centro, mírenlo. Y lo pongo por aquí. Voy a salir en uno de estos espacios, miren. Debe ser en el color de la galleta, listo, ahí. Y voy a jalar. Voy a jalar y acomodo bien, ahí está. Sin apretar mucho, ni sin jalar, sin exagerar, ¿verdad? Ahí está. Bien. No sé, nudo sí es muy importante que quede por dentro, pero usted lo acomoda ya. Ahí lo jalé fuerte porque quería que el nudo quedara por dentro, pero usted le va dando su forma. Listo. Ya tenemos entonces esta parte, cortamos este hilo. Voy a pasar entonces a hacer las expresiones, ver pues el bordado sencillo. Es un bordado sencillo, amigos. No es que me voy a hacerle el super bordado, no es un bordado sencillo para darle una expresión a nuestro amigo Urumi, ¿verdad? Miren cómo queda de lindo. Katiana, ¿quién comentó? Ah, sí, Katiana. Alba Maldonado, chicas, bienvenidas. Ok, espero que lo estés haciendo, muestre los resultados y si alguien lo quiere quiere que lo publique en las redes sociales, hágamelo saber, pero envíeme la foto. Miren, así nos quedó el conito de helado, miren, así nos quedó. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer las expresiones con la misma aguja y con hilo crochet. Voy a sacar una hebra de hilo crochet, más o menos, larguita, ¿verdad? Debe ser, eso sí, un hilo delgado, listo, hilo delgado, ¿va? Debe ser un hilo delgado, ¿sí? Miren que este hilo es delgadito, es un hilo crochet delgado. Vamos a tomar entonces nuestra aguja y nuestro hilo, ¿verdad? Enhebramos. Vamos a enhebrar, miren amigos, vamos a enhebrar de esta manera. No es necesario dejar un nudo al final, ya saben, ya les voy a mostrar por qué. Voy a ingresar por la parte de aquí, miren, ¿sí? Y voy a hacer un bordado, miren, voy a hacer aquí, ¿verdad? Ingreso y voy a salir acá. Ahí. Ahí, miren. Ahí. Vamos a dejar una colita más o menos. Y voy a hacer esto, voy a dar una pequeña puntadita así, como un lateral, miren. Voy a ingresar acá, ¿verdad? Y vuelvo a salir por este espacio, miren, por donde empezamos.
volvemos a salir, mire, sin coger la fibra. Mucho cuidado en no coger la fibra ahí. Para empezar a hacer las pestañitas, yo lo hago de esta manera. Hay muchas técnicas, evidentemente. Esto es una técnica muy básica, esto que estoy haciendo yo acá. Mire. Y hacemos como un pequeño, mire, así. Yo lo quiero hacer así. Usted lo puede hacer así, o ya usted elige. Y volvemos a salir acá, ¿verdad? A este espacio, mire. Y voy a salir acá, en el otro ojo, mire, aquí. Como en el lateral por aquí, por aquí, por aquí. Bueno, aquí es complejo porque como es un hilo, como pusimos, miren, ahí formamos la pestañita así de esta manera, ¿verdad? Y entonces yo hago como que un diagonal, ¿cierto? Si lo hago acá queda muy, agarrando un puntico, puede ser acá. Y salimos abajo. Queda muy, tenemos que hacerlo más acostadito, ¿verdad? Así, que quede acostadito así. Entonces aquí voy a volverlo a hacer en Ebro. Y hacemos la barrita, ¿sí? La barrita inclinada. Entonces debo salir acá, mire. Y abajo. Procurando no agarrar la fibra que está dentro del amigurumi. Eso es muy importante. Y así formamos como el efecto de pestañita. Estamos haciendo es un bordadito ahí como que. Ok, entonces ingreso, miren acá. Y trato de salir acá. Hago esto, miren. Trato de salir aquí. Sí, porque vamos a hacerle la boquita. Entonces yo trato de salir acá. Y hacemos entonces, qué pena con ustedes. Ay, ok, es que a veces se desenfoca la cámara bastante. Y salgo al otro lado, miren aquí. Acá. Y salgo abajo, como en el centro, ¿verdad? En el centro, miren. Hacer la barrita, miren. Y salimos abajo. Si usted considera que está, bueno, usted lo va acomodando, ¿verdad? Y lo vamos a empujar hacia abajo. Yo siento que acá, miren. Siento que acá está muy alargado, ¿sí? No lo voy a hacer como tan largo. Vamos a sacarlo ahí. Vamos a repetir, mire. Todo con el mismo hilo negro, mire. No hay que cambiar de hilo, no, con el mismo hilo. Eso es lo bueno de estos amigurumis que usted se puede permitir. Exacto, salimos abajo. Ahora sí siento que queda más, no queda tan pegado al otro ojo. Mire. Pero vamos, queda como que muy cierto, la boquita le queda muy pequeña. Entonces usted va mirando. Esto sí es a gusto de cada uno, ¿verdad? Esto sí es a gusto de cada uno. Vamos a ver si lo dejo muy allá. Queda ya muy, ok, como picando acá. Exacto. No me quede como tan. Y salimos abajo. Bien. Ahora, o al centro acá. O sea, en el mismo espacio, pero no tan a la izquierda. Como por aquí puede ser exacto ahí.
No se me vaya tan allá. Exacto, exacto, exacto. Y esto hay que dejarlo alargadito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo, mire, hago esto, mire. Ingreso ahí mismo y en el mismo espacio, mire. ¿Cierto? Pero salgo y trato de llevar la aguja hasta el otro hilo, ¿verdad? Miren, hasta acá. Así. Miren cómo queda bonito. Así, ¿verdad? Ahora entonces yo voy a anudar, hago un nudito acá doble. Lo voy a dejar así, ¿verdad? Y nos queda por hacer la decoración, las chispas. Eso sí es más fácil todavía porque es simplemente bordar. Es un bordado sencillo. Anudo acá. Doble nudo, muy importante. Hacen un doble nudo. Doble nudo, ¿sí? Ya leo los comentarios. Si de pronto alguien comentó, creo que sí. Y acomodamos bien. Miren cómo queda. Todavía no he ocultado las hebras. Ahí está, miren. Fernando, ¿cómo vas? Fernandito, ¿estás por ahí, Fernandito? Cogemos el crochet, perdón, la 2.5 y ese hilo lo vamos a perder dentro. Dentro. Ah, bueno, puede ser con el mismo estambre, con la misma. Enhebro, chicos, vamos a enhebrar. Y la idea es perder esos hilos dentro del mismo tejido, ¿verdad? Así. Ingreso y paso. Como llevar esas hebras bien lejos. Perderlo, miren. Es perder ese nudo, ¿verdad? Ahí está. No se les va a soltar nada. Si ustedes hacen ese nudo doble, no tiene por qué cortar. Soltar, ¿verdad? Entonces vamos a cortar este hilo acá. Y vamos a vamos a terminar como de darle. ¿Ya? Ok, ya tenemos la forma base. Ahora vamos a hacer un bordadito, ponerle chispitas. Yo voy a elegir fucsia, azul y amarillo. ¿Sí? Entonces vamos a elegir el color. Ok, amigo, está muy bien. Qué bueno que lo estés haciendo, estés entretenido tejiéndolo. Esto es muy entretenido, ¿verdad? El tejido. Ok, miren cómo queda. Ahora vamos a tomar el hilo rosa, una hebra de rosado, una hebra de amarillo y una hebra de color azul. Incluso usted puede poner más hebras, ¿verdad? Más colores a las chispitas. Entonces vas a tomar una hebra. Yo aquí lo tengo doble, pero entonces hago para ponerlo en una sola hebra. Debe ser delgadito el hilo, listo, para que quede sutil el bordado. Es lo mismo que hicimos con el tema de los ojos. Usted va a ingresar, eso sí lo hacemos en la parte de, yo les recomiendo que lo hagan en esta parte, ¿verdad? Del conito. Ingresan, mire. Usted puede empezar donde guste, la creatividad es suya. Así. Usted puede empezar donde usted guste. Y van a dejar un cachito, mira, van a dejar un cachito así. Y simplemente van a dar hacer laterales o líneas, ¿verdad? Así, como líneas, como si están en desorden, mejor, ¿sí? Las líneas en desorden se ven mejor. Y van a ir dando la vuelta alrededor del conito de la crema, de la parte superior, pues, del amigurumi, ahí donde estamos, y van a dar puntaditas. Van a ir dando puntaditas hacia arriba, hacia abajo, lateral, en desorden, para que simule bien las chispitas, ¿verdad? Si ven, miren, van a ir simulando las chispitas. Entre más desordenado sea, mejor. O sea, se ve más natural, ¿verdad? Como que no manejando el mismo orden. Miren, usted va a hacer líneas horizontales también si desea, lo que guste, ¿sí? Y se va a ir yendo alrededor.
Miren, van haciendo como líneas. Unas figuritas, líneas. Se pueden venir para acá y hay que formar también en la parte del rostro. O sea, tupirlo, ¿sí? La idea es tupir de colores, de líneas de color. Toda la figurita, ¿verdad? Se pasan por acá. Por eso es muy práctica esta agujita, porque con el crochet no sería muy difícil hacerlo, ¿verdad? Se puede, pero es más complicado, se tarda uno más. Miren. Miren cómo van quedando las líneas. Vayan, por favor, no quede tampoco tan holgadito. Vamos a ir haciendo como que esto sea el cono, las chispitas en el cono. Miren qué lindo va quedando, bellísimo. ¿A poco no está chulo, eh? ¿A poco no está chulo nuestro mini amigurumi? Tengo ganas de hacer un pollito también, de hacer la tacita, bueno, con formas básicas, ¿sí? Como que para que irnos acostumbrando, ¿verdad? A los amigurumis también. Irnos acostumbrando al tejido de amigurumis. Más adelante tejer cosas más complejas, ¿verdad? Pero estas formas básicas nos ayudan a, digámoslo así, a abrir nuestra mente, ¿verdad? Vengo acá, subo para arriba, claro, ni modo para abajo. Subimos, subimos, qué pena con ustedes, chicos. Subimos, miren, entonces ahí vamos a hacer unas chispitas por acá. No la voy a hacer del todo rosa, voy a incluir más colores, claramente. Voy a incluir más colores, ¿sí? Bueno, ahí faltó un poquito de chispas en el otro lado. Me voy para allá para rellenar más de chispa, ¿verdad? Vengo para acá, salgo al lateral y así. Ok, acá. Voy a dar una chispita aquí como lateral. Salgo aquí. Voy a hacer con otros colores también. Bueno, ahí. Hasta ahí está bien, ¿cierto? Ahí la voy a dejar. Voy a llevar este hilo hasta acá. Y voy a... Ok, por acá. Miren, hago esto y llevo el hilo hasta donde está el otro, ¿verdad? La otra hebra, miren. Eso sí es muy importante que lo tengan en cuenta para poder asegurarlo, ¿verdad? Que no nos quede como muy holgado el... Miren, ahí hacemos el nudito. Y así hacemos con cada uno de los colores. Así lo vamos a hacer con cada uno de los colores que se nos presenta. Tengo amarillo, rosa, azul y rosa. Voy a hacerlo con esos tres colores. Y recuerden lo que les decía, van a ocultar estos hilos dentro del mismo tejido. Y perdemos. Miren, yo ingreso ahí mismo, eso sí, muy importante, y pierdo. Dentro del mismo tejido, así. ¿Cierto? Ya está. Con que hagan el nudito es más que suficiente, no tienen que hacer nada más. Y cortamos. Y perdemos, por supuesto, este cosito, este hilito. Lo empujo hacia adentro y ahí queda listo nuestro primer color. Yo aquí lo hice sin ojos, evidentemente, miren, lo hice sin ojos, pero queda más bonito, miren, queda más bonito cuando le ponemos ojos. Tomo el azul y hacemos lo mismo. El azul, el amarillo. De hecho, yo lo voy a dejar. Bueno, sí, hagámosle todos los colores porque creo que queda bonito, ¿verdad? ¿Pusiste ojos de seguridad, Luis? ¿O lo vas a bordar? Cuéntame, ¿cómo va con ese? ¿Le vas a hacer ojos de seguridad? ¿Le pusiste los ojos de seguridad o los bordaste? ¿O los vas a bordar? Entonces aquí. Mira, aquí hacemos acá. Voy a ingresar por aquí, por la parte del conito, recuerden, dejando un cachito.
Gracias, Juana Cuevas. Vamos a compartirlo. Juanita, ¿cómo va? No sé mi Luisito qué se me hizo. No lo veo por ahí. Y lo mismo que hicimos con el rosado. Vamos a empezar a dar puntaditas de tal manera que se formen esas líneas, dándole el efecto de chispa, ¿verdad? De chispitas de los dulces que le echan a los conos, así. Desordenadamente, ¿sí? Entre más desordenada, más lindo queda. Pues no. Si lo hacemos ordenado, no. Pierde como que esa gracia, ¿verdad? Entonces usted le va haciendo las puntaditas así, con el azul. Son proyectos muy básicos, muy sencillos, pero yo sé que a ustedes les gusta. Podemos hacer personalizados también. Más adelante hacemos muñecos personalizados. Que usted diga, bueno, aprende uno más también. Miren, vamos dando puntaditas así. Tratando de hacer líneas también más gruesitas, más largas y pequeñitas. En desorden queda muy bonito. Ahí. Salgo por acá. La idea es poner líneas como que uno diga, wow, sí, queda muy hermoso. Esas líneas en desorden me gustan. Ahí, vamos a desorden. Pasamos por acá. Tenemos que ir brincando hacia arriba también para que quede, ir rellenando también, o sea, que se vea, que se vean como regaditas, ¿verdad? Ok, vengo por acá. Y es hora como de hacer laterales también, hacia la izquierda. Los laterales también hay que hacerlos porque queda más real. Laterales hacia la izquierda. Y hacia arriba, o así. Ponemos el acá. No aprieten mucho tampoco, ¿sí? Porque si ustedes jalan, se les va a fruncir el tejido y se les va a ir hacia adentro. Entonces la idea tampoco es jalar demasiado, ¿verdad? Ya le había puesto ojitos de seguridad. Ok. Está muy bien. Ya saben que quiero ver esos, los que están haciendo. Lo quiero ver para yo publicarlo, ya sea por aquí, bueno, aquí y en Facebook, ¿sí? Y etiquetarlos, por supuesto. Si gustan, pues, si quieren. Si no, pues no pasa nada. Simplemente comparten y bueno. Aquí hacemos un lateral. Yo siento que ya queda bien así, ¿verdad? Ya queda bien lleno de chispitas. Ahí, mire. Entonces ahí, hasta ahí. Pero yo debo ingresar claramente, este hilo lo debo llevar hasta la otra. Nos falta todavía el amarillo, ¿verdad? Entonces voy a hacer otra pistica acá. Y llevo el hilo hasta acá. Hasta donde está el otro. Y ahí hacemos el nudo, el anudado, ¿verdad? Hola Baby Gurumi, ¿cómo estás? Bienvenido, Diorquis Elías Suárez Jaimes, ¿cómo va? Bueno, quiero ver los resultados, me dicen que lo están haciendo, pero quiero ver las fotos. Quiero que ustedes me manden las fotos por las redes sociales para yo poderlos publicar, ¿va? Y etiquetarlos. Claro, si quieren, si no, pues no pasa nada, no pasa nada y quedan en anónimo, ¿verdad? Quedan sus trabajos, si no quieren que yo los etiquete, ¿verdad? ¿Será que le pongo pisticas blancas? No sé si con blanco también quede bonito. Creo que no. Con blanco o amarillo. ¿Con qué le pongo mejor? Ya, o sea, ya el cuerpo base está hecho, ¿sí? Ya los ojos, todo está hecho. Ya usted decide cómo personalizarlo o cómo decorarlo. Ya está listo. Es simplemente que usted lo personalice a su gusto, ¿verdad? Ahí está listo. Voy a cortar este hilo. Ahí está. Miren, ahí tenemos la figurita. Ahora vamos a hacerle con el amarillo, ¿verdad? O blanco, si usted gusta.
Es que el blanco creo que queda muy... No, con amarillo. Sí, amarillo definitivamente. Elijo amarillo. Recuerden que el bordado es en hilo crochet, perdón. Yo lo estoy haciendo con crochet. Si usted tiene un hilo de bordado, hágalo con hilo de bordado o un hilo delgadito, ¿verdad? La idea es que quede sutil, que las líneas queden finitas, ¿verdad? Ya saben, entonces ingresamos por el cuerpo de nuestro, por el cuerpo, puede ser por acá y empezamos. Miren, yo empiezo, ingreso hacia la parte de, así, y empezamos, dejamos un cachito acá, recuerden, empezamos dando puntadas como en desorden, como se los he dicho, en desorden. Hacer las chispitas, ¿verdad? Nuestras chispitas de dulce. Siempre puntadas desordenadas. O sea, en laterales, ¿sí? A mí me gusta que quede así como... Sin jalar. No jalen demasiado porque van a fruncir el tejido. Ya saben, pues, esto lo repito para que no vayan a caer en el error de jalar. Usted lo va haciendo, pero no jala demasiado. Mire, usted simplemente, exacto, con que quede así es más que suficiente. No tiene, hagamos líneas también largas. Queden larguitas, ¿cierto? Ahí está una. Exacto. Ah, pero exacto, como, de chocolate, ok. Pensé que eran de dulces, chocolate. Chispitas de chocolate, pero bueno. Ya quiero que queden alargaditas, exacto. Quiero que una quede por acá así. Vengo para acá y tengo que empezar, bueno, voy a terminar esta vuelta y subo. Vamos a ir subiendo también para que queden todas como distribuidas. Vengo acá, salgo aquí adelante. Si ven lo que pasa cuando yo jalo demasiado, se me frunce el tejido, se me va hacia adentro. La idea no es hacerle hundimiento. Los hundimientos se aplican más que todo para los ojos, ¿verdad? Para la expresión de la cara y se hace con el mismo color verde o el color que ustedes hayan elegido para su crema. Más adelante les muestro cómo hacer esos hundimientos, ¿verdad? Estamos con formas básicas. En la clase pasada vimos una figura básica, una carita, y ahora estamos con un conito. Ok, trato como de hacer... ok, vengo para acá. Voy a empezar a subir, ¿sí? Voy a empezar a subir porque ya me queda muy poco hilo amarillo, entonces hay que ir distribuyendo lo más que pueda ese hilo amarillo. Bueno, de todas formas, si se les acaba el hilo, pues podemos agregar. Eso es la ventaja, da igual. Si se nos acaba, pues agregamos. ¿Qué se hizo Luis? Luis que lo estaba haciendo. Luis, ¿cómo va? ¿Cómo va Luis? Quiero ver el suyo. Quiero ver su cono. ¿Cómo le está quedando? Yo creo que muy lindo. Eso es que quedan muy bonitos, ¿verdad? Ya, entonces, como se me acabó el hilo amarillo, como cosa rara, ¿verdad? No me pasó con los otros colores, pero sí con el amarillo, entonces yo voy a llevar este hilo, lo voy a perder. Bueno, llevémoslo para acá de una vez y lo perdemos. Lo anudo con este. Menos mal me dio, miren. Sin embargo, yo quiero que por aquí me quede más llenito de amarillo. Miren, qué bonito quedan los... Usted lo puede hacer del llavero, listo. Si tiene los herrajes para un llavero, pues puede hacerlo. Yo como no los tengo en el momento, lo quería hacer en llavero, pero bueno, no lo tengo en el momento para llavero, listo. Si usted tiene el herraje, tiene los accesorios, hágalo en llavero, listo. No tengo ahora a la mano el llavero, entonces con el mismo crochet, miren que con el crochet usted también puede perder, ¿sí? Puede perder. Mucho cuidado, no agarrar mucho la fibra porque la puede, y ahí corto,
Mucho cuidado de no cortar también el tejido, por supuesto. Y sí le voy a hacer unas pinticas más arriba y ya, ¿verdad? Y ya, y ya, y ya, y ya, y ya, 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 y ya, 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 ya. Ingreso hacia arriba, mire. Sí, porque evidentemente aquí ya he puesto, entonces voy a ingresar para arriba. Y arriba voy a poner también pinticas de chocolate, de estos dulcecitos. Qué lindo, no manches, güey, está muy hermoso. Ay, es neta, está muy lindo. No pensé que fuera a quedar tan lindo, pero sí, me quedó muy bonito. Ustedes dirán, ay Andrés, pero es que es algo básico. Lo sé, chicos, es un proyecto pequeño, pero luce bonito, me gusta cómo luce. Ahí sacamos ahí abajo y ahí está. ¿Ya? Entonces, miren, ya hicimos las chispitas, ahora lo que queda es rematar. Yo voy a aplicar un poquito de calor, voy a aplicar un poquito de calor para la pelusa, ¿verdad? Si usted no quiere aplicar calor, esto solamente es para acrílico, ¿verdad? Si está utilizando una lana o un algodón, no le recomiendo que lo haga. Bueno, sí lo puede hacer, pero hacerlo rapidito, ¿sí? Porque si usted lo deja mucho tiempo, se le puede, se le quema el tejido, mejor dicho. Entonces, hay que hacerlo con precaución, ¿va? No quiero agarrar la fibra, por eso tengo mucho cuidado de no agarrar la fibra. Va. Entonces ahí ya está listo. Cortamos Ay, amigos, bueno, chiquillos, vamos a aplicar calor. En los ojos no van a aplicar calor, solamente como en la parte de acá, ¿verdad? A esto sí es muy importante hacerlo con llama y rápido. No dejen mucho tiempo porque no eviten hacerlo en los ojos. Listo, en los ojos no. Ni cerca de los ojos, solamente como por la parte de atrás. Y no mucho tiempo porque como les digo, lo puede quemar. Mucho cuidado. Mucho cuidado, por favor. Ya, vean, mucho cuidado ahí. No, menos mal, casi lo quemo. Casi quemo el ojo, pero no le hice nada. Bien, chicos, así nos quedó entonces el proyecto pequeño de hoy. Usted lo puede hacer con o sin ojos, ¿verdad? Lo puedes hacer con o sin ojos. Espero les haya gustado muchísimo la clase. Es una clase básica, sencilla. Claramente no tiene... Ok, chicos, no te preocupes. Luis Fernando, ya sabes, si quieres compartirlo conmigo, compartir el amigurumi tuyo, lo compartes y yo lo publico, ¿va? Gracias, bendiciones, cuídense mucho. Ya saben dónde me pueden encontrar en Tejiendo con Andrés Rodas en Facebook y en todas mis redes sociales. Entonces, sin más que decir, bendiciones y hasta la próxima. Chao. Gracias. Recuerden dejarme una manito arriba. Feliz tarde para todos, amigos. Gracias.